La Torre de Londres. Un símbolo imponente de poder y legado, construida por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, ha sido testigo de la gloria y la oscuridad de la historia británica. La Torre de Londres, a través de los años, ha sido palacio real, tesorería, prisión y salón de torturas. Entre sus muros se han guardado coronas, se han sellado destinos y se han silenciado vidas. Pero en su sombra más profunda yace un misterio que el tiempo no ha podido enterrar. Eduardo V y Ricardo de York, los príncipes de la Torre, dos niños, herederos del trono, enviados para su protección y que jamás volvieron a ser vistos. Asesinados en la oscuridad, desaparecidos por conspiración, o algo más siniestro. Más de 5 siglos después, la verdad sigue envuelta en sombras, y este enigma ha marcado la historia de Inglaterra como una herida que nunca cicatriza. La torre aún guarda secretos. En este fascinante video, trataremos de descubrir la verdadera historia de los príncipes de la torre y su terrible desenlace. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de este misterio histórico. Bienvenidos. Cuando Eduardo V, de solo 12 años, y su hermano Ricardo, de 9, se instalaron en la residencia real de la Torre de Londres por orden de su tío, lo hicieron, supuestamente, porque allí estarían más protegidos. Irónicamente, a los pocos meses de llegar, los dos niños desaparecerían para siempre. El caso resurgió casi 200 años más tarde, cuando se descubrieron 2 esqueletos infantiles, cuyos huesos tenían pegados restos de terciopelo, una tela que solo los miembros de la realeza podían llevar. Durante siglos se ha asumido que estos esqueletos eran los de Eduardo y Ricardo, pero hay hipótesis que contradicen esta teoría. La historia de los príncipes de la Torre todavía esconde muchas preguntas por responder, y para intentar buscar las respuestas, primero tenemos que saber quiénes eran Eduardo y Ricardo, y por qué alguien podía querer que desapareciesen. Eduardo y Ricardo eran los hijos de Eduardo IV. Este rey fue uno de los protagonistas de la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto que enfrentó a 2 ramas de una misma familia, la Casa Plantagenet, por el trono de Inglaterra durante 30 años. Cuando estalló esta guerra, el rey de Inglaterra era Enrique IV, de la Casa de Lancaster. Su principal rival era Eduardo, que era primo suyo y líder de la Casa de York. El nombre de la Guerra de las Dos Rosas hace referencia a los emblemas de las dos casas. El de Lancaster era la rosa roja y el de York, la rosa blanca. La disputa por el trono de Inglaterra entre estas 2 ramas familiares venía de lejos y se reavivó durante el reinado de Enrique IV. Su primo Eduardo consiguió capturarlo, lo encerró en la Torre de Londres y se apoderó de la corona. Inglaterra tenía un nuevo monarca, y el trono estaba ahora en poder de la Casa de York. Pero la guerra no había terminado. Los primeros años del reinado de Eduardo IV estuvieron marcados por la violencia. Era una época turbulenta, y el rey se veía obligado a pasar mucho tiempo fuera, luchando para defender su trono. Al principio, su situación no parecía muy prometedora. Eduardo había conseguido coronarse en gran parte gracias a su primo el conde de Warwick, que en esta época era el hombre más poderoso de Inglaterra. Pero el encanto personal de Eduardo le hizo ganarse amigos y enemigos. Se casó con Elizabeth Woodville, una viuda joven de familia respetable, pero lo hizo en secreto, quizá porque sabía que este matrimonio no sería del agrado de todos. Aunque Elizabeth había sido descrita como la mujer más bonita de la isla de Gran Bretaña, el entorno del rey no la veía como una candidata a la altura. Su familia no tenía títulos nobiliarios ni aliados diplomáticos, y, peor aún, los Woodville eran partidarios de la Casa de Lancaster, rival de la familia del propio rey en la Guerra de las Dos Rosas. De hecho, el primer marido de Elizabeth había muerto en combate luchando por la Casa de Lancaster. Pero el principal ofendido por la decisión del rey era su mano derecha, el conde de Warwick. Warwick quería fortalecer alianza entre la Casa de York y Francia, y pensaba conseguirlo casando a Eduardo IV con una princesa francesa. Cuando supo de la unión entre el rey y Elizabeth,
se molestó tanto que empezó a conspirar contra él, y en favor de la casa de Lancaster. En cuanto Elizabeth se convirtió en reina consorte, su familia empezó a recibir favores y privilegios. Sus 2 hijos de su matrimonio anterior y sus hermanos y hermanas escalaron posiciones, bien casándose con nobles o bien introduciéndose en la corte real. No era casualidad, al hacer que la familia de su esposa ganase poder de influencia, Eduardo estaba levantando a su alrededor un círculo de magnates que le debían lealtad. Todo esto no gustaba nada a los nobles de la casa de York, pero lo cierto es que el matrimonio fue muy prolífico. En sus 19 años juntos, los reyes tuvieron 10 hijos e hijas, de los cuales 8 sobrevivieron a la primera infancia. Warwick y otros partidarios de la casa de Lancaster consiguieron liberar de la Torre de Londres a Enrique VI, el rey depuesto, y volver a coronarlo. Para salvar su vida, Eduardo se vio obligado a huir a Flandes, y lo hizo acompañado de su hermano Ricardo, que era duque de Gloucester y uno de sus apoyos más sólidos. Elizabeth y sus hijas se refugiaron en el santuario de San Pedro, un lugar situado dentro de la abadía de Westminster que ofrecía asilo a personas relevantes que estaban en peligro. Un mes después de su llegada, Elizabeth dio a luz a un niño, el futuro Eduardo V. El nuevo reinado de Enrique VI no duró mucho. Eduardo volvió del exilio y sus fuerzas derrotaron a las de Enrique, que fue encarcelado de nuevo en la Torre de Londres. Warwick, el conde que había traicionado a Eduardo, y el hijo adolescente de Enrique murieron en la batalla. En mayo de ese año, el propio Enrique también falleció. Aunque al principio se dijo que había muerto de melancolía, poco a poco empezaron a surgir rumores de que había sido asesinado por agentes de Ricardo, el hermano de Eduardo. Al morir Enrique, se extinguió la casa de Lancaster. Así que Eduardo tenía vía libre para recuperar el trono de Inglaterra para la casa de York y reforzar su posición. Además, ahora tenía lo más importante para un rey, un heredero varón. Eduardo IV era el rey de Inglaterra de nuevo, y su hijo recibió el título de príncipe de Gales. El príncipe se crió en el castillo de Ludlow, cerca de Gales, bajo la supervisión de su tío Lord Rivers, que era hermano de Elizabeth y la mano derecha del rey. 3 años después del nacimiento del príncipe Eduardo, la reina dio a luz a otro niño, Ricardo, que fue nombrado duque de York, siendo apenas un bebé. Ahora el rey tenía 2 hijos varones que asegurasen la continuidad de su linaje. El futuro parecía brillar para la casa de York. Casi 12 años después de recuperar la corona, Eduardo había conseguido una cierta paz y estabilidad para su país, y había amasado una gran fortuna, pero muy pronto la situación cambiaría radicalmente para su familia. El rey estaba planeando invadir Francia cuando, de repente, cayó enfermo, posiblemente de neumonía o fiebre tifoidea, y murió. Estaba a punto de cumplir 41 años. En su lecho de muerte, nombró a su hermano Ricardo regente del príncipe heredero, pero el Consejo Real estaba formado, principalmente, por miembros de la familia de la reina, los Woodville. Este consejo tenía poder para coronar al heredero inmediatamente, y así lo hizo. Esto significaba que el niño, Eduardo V, era rey y no necesitaba ningún regente. Su familia materna hizo esto porque esperaba poder gobernar a través de él y asegurar su posición en el nuevo reinado. Los Woodville acordaron reunirse con Ricardo para explicarle la situación e informarle de que no era necesario que ejerciese de regente para su sobrino, pero cometieron un grave error al creer que Ricardo era aliado suyo. El pequeño Eduardo se dirigía a Londres desde el norte con su comitiva real. Con él iban Lord Rivers, su tío materno, y Lord Grey, uno de sus medio hermanos. A medio camino, Ricardo se reunió con ellos, comieron juntos, conversaron, y, ese mismo día, Ricardo perpetró su golpe de estado. Primero, ordenó que Rivers y Grey fuesen arrestados y encarcelados en el norte de Inglaterra. 2 meses más tarde, serían ejecutados. Después, llevó a su sobrino a Londres e hizo que el Consejo Real lo reconociese a él mismo como Lord Protector, es decir, regente. A continuación, hizo que el pequeño Eduardo se instalase en el Palacio de la Torre de Londres, en teoría para protegerlo. Y así fue como Ricardo,
el tío del nuevo rey, se convirtió en jefe de Estado. Elizabeth, la reina, quedó en una situación extremadamente vulnerable. No era popular en la corte real y, con Ricardo como regente, había perdido el control que tenía sobre su hijo Eduardo. En las semanas siguientes, varios miembros de su familia y otras personas de su confianza fueron detenidas y ejecutadas. La reina empezó a temer por su vida, así que volvió a refugiarse en el santuario de la abadía de Westminster junto con sus hijas, su hijo pequeño, Ricardo, y sus sirvientes. Ahora que su hijo mayor le había sido arrebatado, Elizabeth sabía que era crucial mantener al pequeño a su lado. Como heredero potencial de la corona, Ricardo era su seguro de vida, pero esto estaba a punto de cambiar. La hostilidad de Ricardo hacia la familia Woodville era relativamente comprensible. Él pertenecía a la casa de York y descendía del rey Eduardo III, y ellos habían defendido a la casa de Lancaster y acababan de introducirse en la nobleza. Su relación con su sobrino Eduardo V tampoco despertó suspicacias. Al contrario, Ricardo mostraba total respeto hacia él, y estaba preparando su ceremonia de coronación con mucho esmero. Unas semanas antes de la coronación, ordenó que el hermano pequeño de Eduardo se instalase con él en la Torre de Londres. Esta decisión tampoco generó dudas sobre sus intenciones. Los dos niños eran jóvenes y vulnerables. Era crucial garantizar su seguridad, y allí estarían protegidos. Además, era común que los reyes se alojasen en la Torre de Londres antes de su coronación, y el regente dijo que quería asegurarse de que el pequeño Ricardo asistiese a la coronación de su hermano. La que sí se alarmó fue la madre de los niños. Temiendo lo peor, Elizabeth intentó evitar que la separasen de su hijo pequeño también, pero no pudo hacer nada al respecto. Todo estaba a punto para la ceremonia de coronación de Eduardo V. La fecha elegida era el 22 de junio, poco más de 2 meses después de la muerte de su padre, y Londres se preparaba para la gran ocasión. Pero iba a haber un cambio de última hora. A mediados de junio, y sin previo aviso, el Parlamento declaró a los niños hijos ilegítimos de Eduardo IV. El motivo oficial de esta decisión era que, al parecer, cuando el difunto rey se casó con Elizabeth Woodville, estaba prometido en matrimonio con otra mujer, Lady Eleanor Butler. En aquella época, la promesa de matrimonio era vinculante. Por tanto, la unión entre Eduardo y Elizabeth no era válida, y todos sus hijos e hijas eran ilegítimos. Esto significaba que el siguiente en la línea de ascenso al trono era Ricardo, quien reclamó públicamente su derecho a ocupar el trono de Inglaterra, y el 26 de junio lo usurpó. La coronación que había estado preparando para su sobrino era en realidad para él, y el 6 de julio su esposa Annie y él se convirtieron en los reyes de Inglaterra, y tras ello nunca más se supo de sus sobrinos Eduardo y Ricardo. Dominic Mancini, un diplomático italiano que estaba en la corte inglesa en aquel momento, escribió que Eduardo y Ricardo fueron trasladados de la Torre del Jardín, donde vivían por orden de su tío, a la Torre Blanca, donde se solía retener a los prisioneros aristócratas. Entonces, los niños se empezaron a ver cada vez menos tras los barrotes y las ventanas de la torre, hasta que, simplemente, desaparecieron. Los rumores de que los niños habían sido asesinados no tardaron en surgir. La mayoría apuntaban al rey Ricardo como responsable. Había invalidado el derecho de sus sobrinos a ocupar el trono de Inglaterra, y se había coronado a él mismo. Mientras estuviesen vivos, serían una amenaza para él. Pero Ricardo no era el único al que le interesaba que los príncipes desapareciesen. También se dijo que Henry Stafford, segundo duque de Buckingham, había asesinado a los príncipes para asegurar su posición como mano derecha de Ricardo. Otro sospechoso era Enrique Tudor, que más tarde se convertiría en el rey Enrique VII. Su ascenso al trono no hubiese sido posible de haber sobrevivido los príncipes. La madre de Enrique Tudor, Margaret Beaufort, también podría haber tenido algo que ver. Era una mujer inteligente, tenía una red de espías y colaboradores muy eficaz, y hubiese hecho cualquier cosa por conseguir el trono para su hijo. La lista de sospechosos no acaba aquí.
Los rumores de que Ricardo había hecho asesinar a sus sobrinos corrían por todo el reino, pero nadie se atrevió a acusarlo de asesinato abiertamente, ni siquiera Elizabeth, la madre de los niños. Con el tiempo, ella y su familia se reconciliaron con Ricardo, lo reconocieron como rey, y a cambio él les permitió dejar el santuario y se encargó de su manutención. A pesar de sus sospechas, lo cierto es que Elizabeth estaba en una posición demasiado débil como para no hacer las paces con su cuñado. Tras la coronación del nuevo rey Ricardo III, nunca más se supo de sus sobrinos, Eduardo y Ricardo. No tuvo más remedio que pasar página para salvar al resto de su familia. Ricardo tenía grandes planes para su reinado, pero no tuvo tiempo de implantarlos. Se presentó como un monarca reformista comprometido con la justicia, la moralidad y el buen gobierno, pero se encontró con una oposición demasiado fuerte. Las muertes de su hijo y de su esposa debilitaron su posición todavía más. Para reforzarla, planeó casarse con su sobrina Elizabeth de York, la hermana mayor de los príncipes de la Torre. Esta idea no gustó nada a sus partidarios, y sus enemigos de la Casa de York, muchos de ellos exiliados en Francia, solo pensaban en derrocarlo. Más tarde, su principal rival, Enrique Tudor, invadió Inglaterra con un ejército de mercenarios franceses y escoceses, y aplastó al de Ricardo. El rey usurpador murió a los 32 años defendiendo su reino con sangre. Su oponente fue coronado como Enrique VII, y se casó con Elizabeth de York. La unión de Enrique, que descendía de la casa de Lancaster, y Elizabeth, que pertenecía a la casa de York, puso fin a la Guerra de las Dos Rosas y dio paso al nacimiento de la dinastía Tudor. Durante siglos, los historiadores han debatido por qué Ricardo III usurpó el trono de Inglaterra. Algunos piensan que su ambición lo cegó, mientras que otros creen que sentía que era su deber proteger el trono de los Woodville. Su justificación para arrebatar la corona a su sobrino Eduardo V era que él y su hermano eran hijos de un matrimonio ilegal, pero no hay pruebas de que este matrimonio fuese nulo. Los historiadores creen que esta excusa fue una invención de Ricardo para justificar su usurpación. La propaganda de sus enemigos lo presentó como un villano, un asesino de niños, un traidor y un tirano. Tomás Moro, a instancias de Enrique VIII, escribió que Ricardo ordenó la muerte de los príncipes, pero esta obra fue creada para validar la versión Tudor y debe ser vista con cautela. Sin embargo, los defensores de Ricardo destacaron sus virtudes, presentándolo como un buen gobernante, devoto y leal. En realidad, Ricardo fue un rey eficiente, valiente y competente, pero su ascenso al trono se basó en su interés personal más que en el bienestar del reino. Aunque se esforzó por ser un buen gobernante, usurpó el trono cuando su sobrino era demasiado joven para defenderlo. En cuanto a los niños, su desaparición benefició a Ricardo, y aunque algunos defienden que no los mató si eran ilegítimos, es probable que los considerara una amenaza futura, como muchos otros antes que él. El rey Carlos II ordenó la demolición de parte del Palacio Real de la Torre de Londres. Fue entonces cuando aparecieron los esqueletos. Los obreros que trabajaban allí encontraron un baúl de madera. El baúl contenía unos huesos, que, por su tamaño, se creyó que eran de dos niños. Un grupo de arqueólogos que excavaba en un aparcamiento de Leicester, en Inglaterra, encontró un esqueleto con señales de herida mortal y escoliosis, un problema que Ricardo sufría. Las pruebas forenses identificaron el esqueleto como el de Ricardo III. Los esqueletos encontrados en la torre apoyan la versión de la historia que apunta a que Eduardo y Ricardo fueron asesinados, pero lo cierto es que las pruebas que tenemos no son suficientes para cerrar el caso. Philippa Langley, la impulsora de la excavación que encontró los restos de Ricardo III, ha encontrado indicios de que los príncipes de la torre, o al menos uno de ellos, podrían haber sobrevivido. Esto ha aumentado el interés por el caso todavía más. Queda por ver si la presión social consigue que las autoridades cedan y permitan el análisis de ADN de los huesos encontrados en la torre. ¿Sabremos algún día qué pasó con Eduardo V y su hermano Ricardo? Es posible que en el futuro la ciencia nos dé alguna respuesta. De todas maneras, y se resuelva el misterio o no, no deberíamos olvidar algo importante.
que Eduardo y Ricardo eran solo unos niños, y estaban solos, atrapados y asustados. Se habían convertido en las piezas sobrantes de una máquina política despiadada, y fueron utilizados y traicionados por los adultos en los que habían confiado. La pregunta de cómo la desaparición de Eduardo V cambió la historia tampoco es fácil de contestar. Las posibilidades son incontables, pero una de ellas es que, de haber llegado a adulto, Eduardo quizá hubiese impedido el ascenso de los Tudor, la dinastía que creó la Inglaterra moderna. Sin los Tudor, no hubiese habido Isabel I, y sin ella quizá Inglaterra no se hubiese convertido en una potencia mundial de enorme poder expansivo, ni hubiese visto el florecer cultural que hizo posible a Shakespeare. Y es que el azar es uno de los componentes principales de la historia, y también uno de los más fascinantes. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través del tiempo y que hayas aprendido más sobre los eventos y personajes que definieron esta tumultuosa época. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Hasta la próxima aventura histórica.